Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de más jugadores que ya sabéis, en este canal hablamos de esos jugadores que pensamos que al Real Madrid de baloncesto le podrían venir muy bien. Evidentemente el tema del escolta, de momento, lo vamos a dejar aparcado teniendo en cuenta que JC Carroll va a jugar este año en el Real Madrid casi al 100%, pero sí que sigo considerando que el equipo perfectamente podría tener a un jugador que ocupe, digamos, esa posición de ala pivot o de 4, teniendo en cuenta que Trey Thompkins, vamos a ver cómo vuelve, y sobre todo Anthony Randolph, que ha tenido una lesión de Aquiles muy fastidiada y es una gran incógnita. Con esos dos jugadores de gran talla, que son grandes dudas, creo que el club podría valorar oportunidades de mercado. Y en esas líneas de oportunidades de mercado, hoy vamos a hablar de Andrew Nicholson, jugador de NBA. Sí, tiene pasado NBA, particularmente en Orlando Magic, que es donde últimamente en la NBA le pudimos ver, no jugar muchos minutos, aunque dejar algún partido interesante. El jugador criado en la Universidad de Bonaventure. A la pivot, 2'6", sin tampoco mucho quilaje, entre los 111 y 113 kilos. Es un jugador que particularmente podemos perfilarlo más ofensivo, obviamente, que defensivo, donde la NBA a nivel defensa ha demostrado bastantes carencias. Eso ha hecho que emigrara a la liga china, donde sí que se está desatando y jugando muy, pero que muy cómodo, siendo la gran referencia en pista. Un jugador que no es particularmente explosivo, no tiene una gran potencia de salto, de hecho, no la tiene ni por asomo, pero es un tipo que coloca extraordinariamente bien el cuerpo. Mecánica de tiro extraña, digamos que no es un tipo que se eleve mucho a la hora de lanzar. A mí me parece un jugador que por perfil se parece bastante a Trey Thompkins. Es un jugador donde, digamos, para romper a rivales los rompe más por talento que por fuerza. Amaga bien, juega muy pero que muy bien el pick and pop. También puede jugar el rol, pero el pick and pop en Europa creo que lo haría muy bien. Es un jugador que puede tirar también desde la esquina de manera más que sencilla, pero ojo que por dentro tiene movimientos muy interesantes. No va a machacar mucho el aro, aunque lo hace, obviamente, pero es un jugador que sobre todo va a sacar ganchos y semiganchos de izquierdas y de derechas. Técnicamente el canadiense es un jugador muy, pero que muy dotado, inteligente en la pista y con, como os estamos mostrando en las estadísticas, muy buenos porcentajes en general, tanto en tiros libres como en tiros de 2, como sobre todo también en tiro de 3, que es lo que más me ha llamado a mí la atención. A nivel de rebote, no es un buen reboteador ofensivo, pero defensivamente, al igual que Trey Thompkins, es un buen reboteador, bastante notable reboteador. Por lo tanto, no va a ser ninguna referencia defensiva, ninguna referencia jugando por encima del aro, sino por debajo del aro. Es un anotador en el puesto de 4, que claramente se ha visto que no ha tenido sitio ya en la NBA y ya, pues a su edad, obviamente, creo que ya tiene bastante claro dónde tiene y dónde no tiene carrera. Un jugador de 31 años, que aún le quedan 3, 4 años, creo, al máximo nivel baloncestístico y que puede aportar muchas cosas al equipo que vaya. Creo que no es un tipo que vaya a querer asumir muchísimo juego. Creo que se puede complementar muy bien con todos nuestros pivots, con Yabusel, Poirier, Walter Tavares, porque aquí, por ejemplo, puede jugar perfectamente con un 4, aunque él en Europa también seguiría siendo un 4, pero en el 5, obviamente, en el baloncesto de hoy también un jugador como Nicholson puede particularmente jugar. Para mí, mi única preocupación es defensivamente. Es un hombre que obviamente ahí va a tener problemas con jugadores que le jueguen muy agresivo encarando el aro, que le quieran, pues, digamos, ganar mucho la posición. Ahí es un jugador, no voy a decir débil, pero que no destaca, ¿no? De ninguna manera. Pero realmente en ataque nos darían muchísimas prestaciones. Muy buena movilidad, muy buen tiro, juego de espaldas, circula bien el balón. Es un jugador muy interesante leyendo el juego en estático, puede correr también la pista sin ser muy rápido. Entonces, creo que para los distintos puntos de combinación que podemos tener en ataque, Andrew Nicholson sí que es un jugador que nos puede aportar mucho. Claramente, podríamos, en resumen y cerrando el vídeo, decir que es un jugador estrictamente ofensivo o de ataque, es muy perfilado para jugar en ataque y
pues bueno, en defensa puede tener problemas porque es un jugador con muy pocas prestaciones atléticas y muy pocas prestaciones físicas. Pero creo que es un tipo que dentro de un roster como el nuestro podría venirnos muy, pero que muy bien. Me gustaría leer vuestros comentarios, vuestra opinión en el cajón de comentarios al respecto de Andrew Nicholson. En el caso de que le conozcáis, pues que me dejéis vuestra opinión al respecto, y si no, pues oye, pues así, un poquito a bote pronto, cómo os huele este tipo de jugador.